Compañeras y compañeros legisladores, Presidenta, con su permiso, su servidora ha tenido que registrarse en la lista que podría ser de todas aquellos que estuvieran en contra de lo que ahora discutimos. A pesar de que soy convencida de que hoy vamos a hacer lo correcto en esta Cámara de Diputados, pero el reglamento que tenemos para la discusión no permite que todos los grupos parlamentarios estemos posicionando y demos a conocer cuáles son los motivos y razones en diferentes temas como es en el que nos ocupa. Es por eso que para no estar excluidos del debate, como suele ocurrir excluir a las minorías, me he registrado en ese sentido. El día de hoy nos encontramos llevando a cabo este periodo extraordinario con el fin de suspender el fuero constitucional al diputado Benjamín Saúl Huerta Corona, acusado de presuntamente haber abusado sexualmente de un menor de edad la noche del 21 de abril del 2021. Tras ser detenido en flagrancia, algunas horas después fue liberado debido a que la autoridad se percató que se encontraba protegido por el fuero constitucional. Han transcurrido más de 111 días al día de hoy. 111 días en que la víctima demanda justicia y en los que se tuvo que emitir una alerta migratoria para evitar su fuga al extranjero. Por la gravedad de los actos, es importante recordar que lamentablemente nuestro país ocupa el primer lugar en abuso en contra de niñas, niños y adolescentes, con 5.4 millones de casos por año, esto de acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Además, en la actualidad, las niñas, niños y adolescentes en México enfrentan un grave rezago en materia educativa, de la pobreza, de violencia, de explotación y de abuso, afectando su desarrollo integral. Debemos reconocer que hasta el momento este gobierno no ha sido capaz de garantizar los derechos fundamentales de las y los ciudadanos, principalmente de niñas y niños, quienes llegan a ser víctimas de abuso sexual por parte de quien debería de garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de sus derechos, violentando su libre desarrollo de la personalidad. Adicionalmente, este gobierno es responsable de criminalizar la protesta de quienes frente a la inacción del Estado exigen justicia con el idioma de la exasperación de quienes rompen vidrios y pintan monumentos para llamar la atención de la autoridad que por muchos años las ha ignorado, de madres y padres que le gritan a la sociedad que no quieren ver más niñas y niños abusados. En México, las instituciones no previenen, no persiguen y no castigan a quienes cometen delitos que deben sancionar la ley penal. Sobre todo, somos un país que ha tenido un crecimiento desproporcional del delito de pederastia en los últimos años, como atestigua el informe presentado por la Organización Civil Oficina de Defensoría de Derechos de la Infancia sobre la explotación sexual en escuelas, en el que se revela la existencia de casos de abuso sexual y pornografía infantil registrados desde 2008 a 2018 en escuelas públicas y privadas en 8 estados de la República, los cuales hasta el momento se mantienen en la impunidad. En la misma situación de impunidad se encuentran los abusos sexuales a menores de edad perpetrados por sacerdotes en San Luis Potosí, Ciudad de México, Oaxaca y Puebla. En este contexto, es cuestionable la lentitud con la que ha actuado la Cámara de Diputados para cumplir con lo que le corresponde a fin de que el diputado Saúl Huerta enfrente la justicia. Las maniobras y el cálculo político que se ha dado para postergar este proceso son evidentes. Pareciera que se priorizaba la protección a uno de sus compañeros por encima de la justicia y el interés superior de la infancia. Es reprobable que la madre y el padre de la víctima tengan que venir a realizar plantones para exigir que el abusador de su hijo sea desaforado. Las mayorías no deben usar a la Cámara de Diputados para encubrir a presuntos delincuentes y mucho menos a un abusador de menores de edad. Saúl Huerta debe ser desaforado aquí y ahora. La Cámara de Diputados debería de haber sido la principal interesada para facilitar el acceso a la justicia para las víctimas. La Cámara de Diputados no debió
ni debe ser jamás un dique para que la procuración y administración de la justicia, mucho menos en estos casos, que siga agraviando a las víctimas, en particular del adolescente al que se le han violentado sus derechos. En esta Cámara no deben de existir más voces que justifiquen el actuar de uno de los suyos, como fuimos testigos. Los abusos de menores es una preocupación constante de las y los legisladores, como lo atestiguan las más de 450 iniciativas presentadas por distintos grupos parlamentarios, de los cuales 76 han sido discutidas y aprobadas con el fin de erradicar la violencia que afecta a la niñez y a la adolescencia en nuestro país. Los esfuerzos legislativos han sido muchos. Sin embargo, los resultados son magros debido a la falta del interés de este gobierno en garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes. El Plan Nacional de Desarrollo no contempla acciones específicas en favor de las y los niños. Los presupuestos que se les destinaban únicamente en el último año disminuyeron en más de 82,000 millones de pesos. El programa insignia de este gobierno, Jóvenes Construyendo el Futuro, ha sido manchado por la corrupción y el fraude, y el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes cumple 6 meses sin titular y bajo la amenaza constante de su desaparición. Es por lo anterior que el Grupo Parlamentario del PRD luchará día a día con la finalidad de que el gobierno y la sociedad garanticen en todo momento los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes en México, que las instituciones en nuestro país garanticen el derecho de las víctimas a la justicia. Empeñaremos todos nuestros esfuerzos para luchar por la erradicación de la violencia en contra de todas las personas, particularmente de mujeres y niñas y niños, para lo cual exigiremos la implementación de políticas que garanticen el derecho a una vida libre de violencia, tal como lo establece nuestro marco jurídico nacional y los tratados internacionales de la materia de los que nuestro país forma parte. Por todo lo anterior, las y los diputados del PRD votaremos a favor del presente dictamen para garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes, para erradicar los abusos contra menores y, sobre todo, para castigar a aquellos que violenten sus derechos, como es el caso del diputado Saúl Huerta. Es cuanto, presidenta.